Quiero darle la bienvenida a esta hora a Kelvin Zambrano Benítez, es abogado, defensor de derechos humanos, además director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Está en pantalla, bienvenido, buena tarde. Hola Carlos, buenas tardes, gracias por el espacio. Es un gusto. Kelvin, esa cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿en qué puede derivar? Es decir, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué vamos a ver allí? ¿Qué testimonios pueden surgir de una cita como esta, en el caso de Venezuela, por supuesto? Bueno, es importante resaltar que esto fue una solicitud que hicimos un conjunto de organizaciones, no solamente venezolanas, sino nicaragüenses. Recordemos que tanto la situación de los nicaragüenses como la situación de los venezolanos en relación al patrón de persecución extraterritorial es exactamente el mismo. Esta audiencia es una audiencia en la cual vamos a exponer la vulnerabilidad en la que se encuentran los perseguidos políticos venezolanos en Colombia y los perseguidos políticos nicaragüenses en Costa Rica. La forma en la que estos gobiernos incluso colaboran con los gobiernos de Ortega y con los gobiernos de Nicolás Maduro para poder proporcionar información de las personas que viven en estos territorios con el propósito de que estos gobiernos puedan tener acceso a las personas que están siendo perseguidas por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Vamos nosotros a exponer casos, por ejemplo, como el del estudiante Pablo Parada, que estuvo a punto de ser secuestrado en Colombia, o el caso del coronel Heredia, que fue entregado en Cúcuta. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los perseguidos políticos nicaragüenses, como el caso de Joao Maldonado, quien fue víctima de un atentado hace un par de meses, y no es la primera vez, es la segunda vez que sufre este atentado. Entonces, la idea de esto es poder solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 190 periodo de sesiones que pueda exhortar a los estados para que se hagan esfuerzos y que se respete y se le garantice el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral de los perseguidos políticos por parte de estos dos regímenes, quienes han implementado este nuevo patrón de persecución. Kelvin, es seguir denunciando, dejando evidencias de lo que ocurre tanto en Venezuela como en Nicaragua sobre abusos a los derechos humanos. Es decir, la Corte Penal Internacional está investigando, la Fiscalía está investigando al régimen de Nicolás Maduro, a Venezuela, por presuntas violaciones a los derechos humanos, en este caso crímenes de lesa humanidad, pero yo siento que de alguna manera el mundo, incluso el democrático, se ha acostumbrado a vivir con lunares como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela en cuanto al respeto a los derechos humanos. Eso, por ejemplo, no pasaría por debajo de la mesa en Colombia, en Costa Rica, en otros países, en Uruguay, por ejemplo. Eso sería un escandalazo, pero en Venezuela pareciera, como pasa en Cuba y como pasa en Nicaragua, que pasa por debajo de la mesa. Kelvin, no sé qué opinión tienes tú sobre este punto. Sí, precisamente dentro de las personas que vamos a participar en esta audiencia, uno de los puntos que vamos a tocar es el debilitamiento de las democracias. Hoy en día la región se encuentra en un retroceso en relación a la institucionalidad democrática y precisamente el desplazamiento de estos dos grupos de personas que no abandonan su país de manera voluntaria, lo hacen porque las condiciones políticas los obligan a poder desplazarse a otros países que le pueden ofrecer mejores oportunidades. Entonces, la región y precisamente los países que están comprometidos con el sistema democrático deben hacer grandes esfuerzos para que retornen las democracias a estos países, porque esto no solamente es la situación que viven los refugiados y los perseguidos políticos en estos países, no solamente afecta a los perseguidos políticos de estos países, sino que también afecta a los connacionales. ¿Por qué afecta a los connacionales de esos países? Porque resulta que vamos a poder exponer casos en los que grupos irregulares operan en estos países de manera abierta. Entonces, estos grupos irregulares que tienen una práctica evidentemente criminal, con la intención de perseguir a las personas que han cuestionado a estos dos regímenes en estos dos países, coloca en riesgo también a los connacionales, porque estos grupos que tienen la costumbre de delinquir afecta y va a generar un problema a la seguridad nacional, porque
podrían también afectar a los connacionales de estas naciones. Entonces no solamente es un problema de protección en torno a la situación de los refugiados y perseguidos políticos, sino que también se convierte en un problema de seguridad para los ciudadanos de esos países. La región y los países del continente deben hacer grandes esfuerzos para que en estas naciones se recupere la democracia nuevamente, pero también se deben hacer grandes esfuerzos para poder evidenciar de manera temprana cuando un Estado pueda entrar en un retroceso de su sistema democrático, porque vimos en el pasado cómo el gobierno, por ejemplo, el presidente Chávez gozó de aceptación en el continente, incluso por gobiernos hoy en día democráticos, y nunca se cuestionó o se denunció la forma en la que se iba deteriorando la democracia en Venezuela y se dejó pasar. Si se hubiesen tomado acciones y mecanismos de prevención temprana, creo que la historia podría haber sido otra. Entonces creo que es importante que se tome una conciencia de qué es la democracia. Vale preguntarnos, ¿la democracia culmina solamente con el ejercicio del derecho al sufragio? Y evidentemente no, ahí está la Carta Democrática Interamericana, que parece que no es tomada en consideración por el continente, porque la democracia no se limita solamente al ejercicio del sufragio. La democracia es mucho más profunda que el ejercicio del sufragio. Una democracia significa respeto a los derechos humanos, separación de poderes, independencia del poder judicial, garantías a la libertad de expresión. Y entonces veíamos que estos regímenes, antes de la llegada de los que hoy en día lideran estos países, bueno, hacían elecciones, pero no se respetaba la libertad de expresión, se empezaron a vulnerar los derechos humanos y ningún país de la región hizo esfuerzo para poder denunciar esto y evitar que se llegara al desastre que hoy en día están padeciendo estos países y quienes somos parte de estos países que nos hemos visto en la obligación de irnos por motivos de persecución política. Una situación bastante complicada. Además, para mí, Kelvin, no es culpa del ciudadano vivir bajo un sistema de opresión. Hay quienes dicen que sí, para mí no, porque la gente que eligió tal vez a una persona por vía democrática y luego se transformó, como pasó en Venezuela, que se transformó todo esto en una dictadura moderna, pues esa gente termina llevando la peor parte, hasta el punto de exponer la vida, tratando de recomponer su sistema de vida, su sistema de gobierno, su democracia, su diario vivir, pero incluso llegan a perder la vida hasta buscando justicia, Kelvin. Sí, precisamente por eso es que no podemos confundir la democracia solamente con el ejercicio del sufragio. Hay una autora del siglo pasado que me parece extraordinaria para comprender lo que significa esto, que se llama María Zambrano, que ha expuesto la democracia vista desde la persona. Si un sistema supuestamente democrático no garantiza a las personas las condiciones mínimas para poder desarrollarse, ese no puede ser considerado un sistema democrático. Y cuando nosotros entonces relacionamos esta situación con la necesidad de la búsqueda de justicia, cuando vemos a víctimas de torturas o a víctimas de detención arbitraria que después que pasan estas situaciones intentan ejercer acciones a lo interno, en el ámbito doméstico, para que se investigue, para que se pueda sancionar a los responsables, y esto no sucede, entonces no existe democracia. Como bien lo decía, es decir, la ausencia de justicia en un sistema político también es una evidencia, es una radiografía de la ausencia de democracia y el debilitamiento del sistema. Yo quisiera agregar algo, Carlos, que esta audiencia va a ser una audiencia importantísima para que la Comisión Interamericana pueda incluso revisar los tratados y los pactos internacionales que hoy en día existen en materia de las personas que son perseguidas políticas, para que se puedan actualizar, porque hoy en día estos regímenes han incorporado mecanismos modernos para poder perseguir a estas personas que se encuentran refugiadas en estos países. Y no solamente sucede en Costa Rica con los nicaragüenses o con los venezolanos, en Colombia también hemos visto casos de la situación de persecución a venezolanos en Chile y en Panamá. No debemos olvidar que antes de lo que le sucedió a Roland Ojeda, lamentablemente en Chile, también el gobierno de Panamá entregó a
al capitán Figueroa Marchena, que era un militar que estaba siendo perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro y que fue entregado por Panamá. Entonces aquí vemos dos situaciones, además de la persecución extraterritorial, además de la persecución transfronteriza, también observamos que existe una vulneración al debido proceso en los procesos de extradición. Vemos que los procesos de extradición en cuanto a los perseguidos políticos de estos países son procesos de extradición donde se vulnera el principio de la presunción de inocencia, donde se vulnera el derecho a la defensa y son procedimientos expeditos. Entonces aquí nos hacemos la gran pregunta. Son procedimientos expeditos en cuanto se trata de una solicitud de extradición, pero en cuanto se trata de una solicitud para que le puedan otorgar la condición de refugiados por motivos políticos, son procesos bastante lentos. Entonces, Sí. no existe un compromiso real por parte de estos estados cuando vemos que frente a una situación actúan de manera inmediata y frente a otra lo que se caracteriza por la lentitud y la falta de celeridad. En pantalla, Kelvin Zambrano Benítez, abogado defensor de derechos humanos, además es el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, a quien le agradezco, como siempre, compartir con nosotros. Kelvin, será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta pronto.